El año 1908 trajo consigo uno de los inviernos más crudos que Hidalgo había experimentado en décadas. En el pequeño pueblo de San Miguel de Allende, enclavado en las montañas del estado, la escuela rural Benito Juárez se convirtió en un faro de esperanza entre las casas de adobe que conformaban la comunidad. Era un modesto edificio construido con piedra volcánica y vigas de madera que se entrecruzaban con cada ráfaga de viento helado que descendía de las montañas. El maestro Aurelio Mendoza llegó al pueblo hace 3 años, enviado por el Departamento de Educación Pública con la misión de educar a los hijos de los campesinos y mineros de la región. Era un joven, apenas visible durante años, con una barba cuidadosamente recortada y ojos oscuros que brillaban con pasión por la sabiduría. Estudió en la capital y siguió métodos educativos modernos, algo que al principio generó desconfianza entre los aldeanos, pero poco a poco se ganó su respeto. Si disfrutas de esta historia de misterio y terror, no olvides suscribirte al canal y dejarnos tus comentarios sobre la parte de México que estás viendo. Nos ayudas a seguir creando estas historias que te mantendrán desesperado por las noches. La mañana del 15 de diciembre de 1908 fue particularmente fría. Una densa niebla se había asentado sobre el valle, envolviendo a la gente en un manto grisáceo que apenas les permitía ver más allá de unos pocos metros. Aurelio se quedó temprano en la escuela. Como era su costumbre, encendió la estufa de leña en el aula principal y comenzó a prepararse para las clases del día. El sonido de sus pasos resonó en el edificio vacío, creando ecos que parecían susurros fantasmales en la penumbra matutina. Los primeros en llevarse a los hermanos Ramírez fueron Miguel, de 11 años, y su hermana Carmen, también de 11. Provenían de una de las fincas más felices y tenían que caminar más de 1 hora para llegar a la escuela. Llevaban el rostro cubierto de frío, y su ropa humilde pero limpia reflejaba el esfuerzo de sus padres por brindarles una educación. Miguel era uno de los estudiantes más aplicados, con una aptitud natural para las matemáticas que sorprendió incluso al maestro Aurelio. Carmen, por su parte, tenía una voz angelical y dirigía las canciones matutinas que iniciaban cada jornada escolar. Poco después, llegaron los demás estudiantes. En total eran niños de entre 6 y 10 años, de diferentes familias del pueblo y de las fincas cercanas. Esteban Joaquín Morales, hijo del herrero, era un niño robusto y hablador que siempre tenía una historia que contar. También María Elena Sánchez, la hija del concurso, una niña tímida pero muy observadora con un don para escribir y hablar. Los gemelos, Arturo y Alberto Vázquez, cuyos padres trabajaban en la mina de plata de la Valenciana, eran inseparables y compartían esa complicidad especial que solo existe entre hermanos nacidos bajo la misma luna. El resto del grupo lo formaban niños cuyas familias se dedicaban fundamentalmente a la agricultura y la ganadería. Los pequeños Pedro y Rosa Hernández, cuyos grandes ojos curiosos estaban siempre atentos a cada palabra del maestro. Juana Flores, una niña de otra época que había perdido a su madre el año anterior y encontró refugio de la tristeza en la escuela. Y muchas otras vidas vividas entrelazadas por los ociosos invisibles que unen a las pequeñas comunidades. Aurelio había recibido una cámara de la capital, un artefacto que inspiraba admiración y cierto temor entre los habitantes del pueblo. Era una Kodak Brownie, un modelo relativamente nuevo y asequible que había adquirido con sus horrores, lo que convertía las fotos en una valiosa herramienta para documentar el progreso educativo de sus alumnos. Ya había tomado algunas fotos de la gente del pueblo y de eventos especiales, pero llevaba semanas planeando un retrato grupal de todos sus antiguos alumnos.
Esa mañana del 15 de diciembre, mientras observaba a los alumnos reunidos en el aula principal, sentí que era el momento perfecto. La luz que se filtraba por las ventanas, a pesar de la niebla, tenía una cualidad especial, casi etérea. Los niños estaban especialmente animados, recordaban los festivales marítimos y el director había prometido organizar una pequeña celebración antes del comienzo de las clases. «Chicos», anunció Aurelio con un hijo, «hoy vamos a hacer algo especial. Voy a tomarles una foto a todos juntos. Será un hermoso recuerdo de este año escolar que está a punto de terminar». Los estudiantes reaccionaron con una mezcla de emoción y nerviosismo. Muchos nunca habían sido fotografiados y a algunos, sus abuelos, los habían escuchado compartir extrañas creencias sobre las cámaras y las almas. María Elena levantó la mano tímidamente. «Maestro, mi abuela decía que las fotografías podían capturar el alma de las personas. ¿Está claro?», sonrió Aurelio con benevolencia, acostumbrado a lidiar con las supersticiones locales. «No, María Elena, es solo una vieja creencia. Una fotografía simplemente captura la luz que se refleja en ti en un momento específico. Es como un dibujo hecho con luz en lugar de lápiz». Sin embargo, algunos de los chicos mayores intercambiaron miradas de preocupación. Joaquín Morales murmuró algo sobre lo que había oído en la herrería de su padre, donde la gente del pueblo se reunía para contar historias extrañas y sucesos inexplicables. Corrían rumores sobre un fotógrafo errante que había pasado por la zona años atrás y sobre cosas extrañas que habían sucedido después de que tomara retratos familiares. Aurelio dispuso a los estudiantes en 3 filas frente al pizarrón. Los más pequeños se sentaron en el suelo, los de mediana edad en sillas de madera y los más altos se quedaron de pie detrás. Ajustó cuidadosamente su cámara en el trípode, que construyó con madera local, calculando la distancia y la exposición necesarias para obtener una imagen nítida. La tecnología fotográfica de 1908 requería que los sujetos permanecieran completamente inmóviles durante varios segundos, un desafío considerable para los niños pequeños. «Ahora todos deben permanecer muy quietos», instruyó el maestro, «como estatuas. El que se mueva saldrá borroso en la fotografía». Los niños adoptaron poses rígidas, algunos sonriendo con fuerza, otros con expresiones serias que desmentían su corta edad. Miguel Ramírez, sentado en la primera fila, tenía una expresión particularmente solemne, como si algo estuviera presente que los demás no podían percibir. En cuanto llegó un flash de magnesio que iluminó brevemente toda la clase. Los niños parpadearon, algunos fruncieron el ceño, pero todos parecían satisfechos con la experiencia. Aurelio retiró con cuidado la placa fotográfica de la cámara y la volvió a colocar en su funda protectora. «Perfecto», dijo con satisfacción. «Cuando esta fotografía esté revelada, tendremos un hermoso recuerdo de todos nosotros». Lo que el maestro Aurelio no sabía era que la imagen que acababa de capturar sería la última vez que vería a todos sus alumnos. En las horas siguientes, una serie de sucesos inexplicables y trágicos se desataron en el pueblo. Sucesos que cambiaron para siempre la forma en que los habitantes de San Miguel de Allende percibían las fotografías, la muerte y los misterios que podían oscurecer los rincones más oscuros de la realidad. Después de tomar la foto, las clases continuaron como de costumbre. Aurelio impartió una lección sobre geografía de México, mostrando a los niños un mapa dibujado a mano que marcaba las diferentes regiones del país. Los estudiantes participaron activamente, haciendo preguntas sobre las grandes ciudades, los océanos y las montañas que muchos de ellos habían visto. Carmen Ramírez se preguntaba sobre el mar,
pues había escuchado historias sobre el agua que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, algo que su mente infantil no podía comprender del todo. Durante el recreo, los niños salían al pequeño patio de la escuela y desafiaban el frío intenso. Jugaban al escondite entre los piruls que rodeaban el edificio, y sus risas resonaban en el aire frío de la mañana. Joaquín Morales había sacado una pelota de cuero que su padre había hecho en la herrería, y pronto se organizó un partido de fútbol improvisado, en el que participaron todos los estudiantes de forma informal. Sin embargo, algo extraño ocurrió durante ese tiempo libre. Varios niños sufrieron fuertes dolores de cabeza, mareos inexplicables y un malestar indescriptible. María Elena golpeó al maestro Aurelio con su rostro pálido, sujetándole la cabeza con sus pequeñas manos. «Maestro, me duele muchísimo la cabeza y siento que algo malo va a pasar». Aurelio atribuyó estos síntomas al intenso frío y quizás a la emoción de ser fotografiado. Era común que los niños experimentaran molestias menores con los cambios repentinos de temperatura, y esa mañana había sido particularmente fría. «Vuelve al colegio», le dijeron para tranquilizarlo. «Allí hace más calor y te sentirás mejor». Al regresar al aula, Aurelio notó que varios de sus alumnos parecían más apagados que su atuendo. Los gemelos, Arturo y Alberto, normalmente muy activos y habladores, permanecían concentrados en sus asignaturas, con la mirada perdida en sus pensamientos, dirigida hacia la ventana. Pedro Hernández, uno de los más pequeños, empezó a llorar sin motivo aparente, una canción silenciosa que se esparcía por el suelo sin que él pareciera notarlo. «¿Qué les pasa, niños?», preguntó el maestro con creciente preocupación. «¿Se sienten mal?», preguntó Juana Flores con una mano temblorosa. «Maestro, después de tomar la fotografía, siento como si algo me hubiera entrado, como una sombra fría que se me revolvía en el pecho». Sus palabras le provocaron un escalofrío en la espalda a Aurelio, quien comenzó a registrar las advertencias y supersticiones que se habían escuchado desde su legado al pueblo. Don Evaristo, el hombre más anciano de San Miguel de Allende, vivió años de tristeza en esas montañas y fue testigo de sucesos que desafiaban toda explicación lógica. Era respetado como una especie de guardián de la memoria colectiva del pueblo, y sus historias, aunque consideradas supersticiones por los jóvenes, tenían especial peso entre los habitantes más tradicionales. Aurelio decidió enviar a los niños a casa temprano ese día. Había algo en el ambiente del aula que era muy opresivo, como si el aire también estuviera cargado con una presencia invisible y amenazante. «Niños, creo que es mejor que regresen temprano a casa con sus familias hoy. Mañana continuaremos con las clases». Los estudiantes reconocieron sus pocos útiles escolares: cuadernos escritos a mano, lápices desgastados, pequeñas pizarras individuales, y comenzaron a salir del aula en pequeños grupos, como era su costumbre. Los hermanos Ramírez fueron los últimos en irse y pudieron tomar el largo camino de regreso a su finca. Miguel pasó por la oficina del maestro antes de irse. «Maestro Aurelio, ¿usted creó las maldiciones?». La pregunta sorprendió al educador. Había intentado mantenerse alejado de las creencias tradicionales del pueblo para no comprometer su autoridad como representante del conocimiento moderno. «¿Por qué me preguntas eso, Miguel?», respondió Aurelio, intentando mantener un tono desenfadado. El niño miró por la ventana, donde la niebla parecía haber permanecido aún más tiempo, creando extrañas formas que parecían moverse con vida propia. «Porque cuando tomaste la foto, sentí como si algo me hubiera estado mirando desde dentro de esta caja, como si algo hubiera estado esperando aquí dentro». Carmen se acercó a su hermano y le tomó la mano. «Yo también lo sentí, maestro. Fue como si una mano fría me hubiera tocado el alma».
Sus palabras, palabras sobre la inocencia y la honestidad propias de los niños, resonaron en el aula vacía con una fuerza que Aurelio no pudo ignorar. Por primera vez desde su llegada al pueblo, comenzó a preguntarse si su educación urbana estaba realmente preparada para comprender todos los misterios que pudieran existir en estas antiguas montañas. Tras la salida de los últimos alumnos, Aurelio se encontró solo en la escuela. El edificio, que se había llenado de voces infantiles y energía vital durante todo el día, dejó de sumirse en un silencio denso y agradable. Cada crujido de la madera, cada silbido del viento entre las vigas, parecía amplificado hasta convertirse en sonidos casi sobrenaturales. El director pretendía concentrarse en preparar las clases del día siguiente, pero su mente volvía una y otra vez a la fotografía que había tomado esa mañana. La placa fotográfica reposaba en su oficina, dentro de su estuche protector, a la espera de ser revelada. Aurelio improvisó un pequeño cuarto oscuro en el ático de la escuela, donde almacenaba los productos químicos y materiales necesarios para el revelado. Era un espacio estrecho y húmedo que normalmente usaba como almacén, pero que había sido adaptado para sus experimentos fotográficos. Más tarde, sin embargo, la idea de bajar a ese solitario sótano para revelar la imagen le produjo una inexplicable sensación de ansiedad. Mientras recogía sus cosas para regresar a la pensión donde se alojaba, Aurelio oyó un sonido extraño proveniente del exterior. Era como un coro de voces infantiles, pero distorsionado, como si viniera de lejos o del fondo del mar. Se acercó a la ventana y miró hacia el patio del colegio, pero no vio nada más que la espesa niebla que comenzaba a teñirse de rojo con los últimos rayos del sol poniente. El viaje de regreso al pueblo se alargó más de lo habitual. La niebla había reducido la visibilidad a solo unos metros, y Aurelio sentía que avanzaba lentamente, guiado por los sonidos familiares del pueblo, el martillo del herrero Morales trabajando en su forja, los ladridos de los perros guardianes, las voces de las mujeres describiendo la escena a sus familias. Sin embargo, esta tarde, estos sonidos parecían más tenues, como si los absorbiera la espesa niebla que envolvía cada paso. La casa de huéspedes de Doña Remedios se encontraba en el centro del pueblo, una casa de adobe hecha de plantas que había pertenecido a su familia durante generaciones. Era una mujer de unos 5 años, con el cabello canoso oculto en un chongo y una expresión severa pero amable, que reflejaba su natural instinto protector hacia los forasteros que heredaban su pueblo. El maestro Aurelio la había apoyado desde su llegada hacía 3 años, y con el tiempo desarrollaron una relación casi maternal que trascendía la simple transacción comercial del alojamiento. Cuando Aurelio llegó a la pensión esa tarde, encontró a Doña Remedios esperándolo en la puerta, con una expresión de preocupación que nunca antes había visto en su rostro habitualmente sereno. «Maestro», dijo antes de que pudiera recuperar la cordura, «ha estado trayendo noticias extrañas del pueblo. Varios de sus antiguos alumnos han caído repentinamente. Los sacerdotes están muy preocupados». La noticia le dio a Aurelio un golpe en el estómago. «¿Enfermos? ¿Pero cómo? Esta mañana todos estaban bien, solo con un ligero dolor de cabeza». Doña Remedios lo invitó a pasar y le sirvió una taza de té de hierbas, mientras él le contaba lo que había oído de otras mujeres del pueblo, a quienes se les había encomendado comprar provisiones en la tienda. La pequeña María Elena Sánchez llegó a casa con fiebre altísima y delirios. Dice cosas extrañas, algo que alguien le dice desde dentro de un espejo negro. Los gemelos Vázquez también están mal, con convulsiones que los médicos no pueden explicar. Y hay más, maestro. Todas las familias que llegaron al pueblo esta tarde traen noticias similares. Las palabras de Doña Remedios resonaron en la mente de Aurelio como campanas fúnebres, despertando un creciente horror que no podía racionalizarse del todo. Esa noche,
Aurelio apenas pudo conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de sus alumnos tal como aparecieron al tomarse la fotografía, serios, expectantes, algunos soñando con la inocencia propia de la infancia. Pero en su mente, estos rostros comenzaron a transformarse, adquiriendo expresiones de terror y sufrimiento que lo despertaron con el corazón latiendo con fuerza. Alrededor de las 3 de la mañana, lo despertó el sonido de las campanas tocando un duelo. Era el toque de campanas de la iglesia del pueblo, un sonido que había escuchado en algunas ocasiones durante su estancia en San Miguel de Allende y que siempre asociaba con la muerte de algún miembro respetado de la comunidad. Sin embargo, esa madrugada, las campanas repicaron con una intensidad y urgencia que parecían presagiar algo mucho más grave que una muerte natural. Aurelio recibió la visita rápidamente y salió de la posada hacia la plaza principal del pueblo. A pesar de la hora, las intersecciones estaban llenas de gente caminando hacia la iglesia. Hombres con sombreros en la mano, mujeres cubiertas con rebozos negros, niños perdidos en las faldas de sus madres, todos con expresiones de terror y confusión que Aurelio nunca había visto en los rostros normalmente tranquilos de los habitantes del pueblo. Una multitud se había reunido en la plaza frente a la iglesia. El padre Miguel, el párroco del pueblo, estaba en las escaleras de la iglesia, rodeado de varias familias que lloraban desconsoladamente. Aurelio se acercó y pudo oír fragmentos de conversaciones que había oído en su propia sangre. Murió a las 10 de la noche. Encontramos a los gemelos en su cama, como si hubieran dormido. La pequeña María Elena no despertó de su delirio. Todos los niños de la escuela. El maestro se abrió paso entre la multitud hasta llegar al frente, donde pude ver directamente al padre Miguel. El rostro del sacerdote, habitualmente sereno y lleno de fe, mostraba una palidez y una expresión de horror que Aurelio nunca había visto en un feligrés. Sus manos temblaban al sostener un crucifijo de plata y sus labios se movían en silenciosas oraciones que parecían más súplicas desesperadas que plegarias rutinarias. «Padre», dijo Aurelio con voz ronca, «¿qué pasó? ¿Qué pasó con los niños?» El sacerdote levantó la vista y por un instante sus miradas se cruzaron. En esa mirada, Aurelio vio una terrible certeza, como si el padre Miguel hubiera presenciado algo que desafiaba no solo su comprensión del mundo, sino también su fe en la protección divina. «Maestro Mendoza», respondió el padre Miguel con la voz entrecortada, «entre las 6 de la tarde y el mediodía han muerto 13 niños, todos los alumnos de su colegio, todos los que estaban en esa fotografía que tomó esta mañana». Las palabras del sacerdote resonaron en los oídos de Aurelio como una sentencia de muerte, y por un instante sintió que el mundo a su alrededor temblaba y amenazaba con la desolación total. Las siguientes horas transcurrieron como una pesadilla. Aurelio acompañó a varias familias a sus casas para presenciar personalmente la terrible realidad de lo sucedido. En cada casa encontré la misma escena. Niños desplomados en sus camas, sin signos visibles de violencia ni enfermedad, con rostros serenos, como si simplemente se hubieran quedado dormidos y no hubieran despertado. En casa de los Ramírez, Aurelio encontró a Miguel y Carmen acurrucados sobre sus gatos, uno junto al otro, como habían dormido toda su vida. Sus padres, don Sebastián y doña Rosa, lloraban en silencio junto a la cama, agarrando las manos frías de sus hijos. «Maestro», murmuró don Sebastián al llegar junto a Aurelio, «Miguel me dijo esta tarde que algo malo le estaba pasando. Dijo que después de la fotografía se sentía diferente, como si una parte de su pecho se hubiera caído, atrapada en un lugar oscuro». En casa de los Sánchez, María Elena yacía en su pequeña cama, rodeada de muñecas de trapo que su madre había hecho. Su rostro, normalmente iluminado por un sonido cálido y tímido,
Ahora tenía una palidez azul cielo que contrastaba inquietantemente con sus labios, que habían adquirido un tono violáceo. Su madre, doña Carmen, relató, entre sollozos, los últimos momentos de su hija. No dejaba de hablar de espejos negros y voces que la llamaban a lo lejos. Decía que alguien quería llevarla a un lugar donde siempre era de noche. El hogar de los gemelos Vázquez presentaba quizás la escena más desgarradora. Arturo y Alberto habían muerto tomados de la mano, mientras en sus últimos momentos buscaban el consuelo mutuo que los había acompañado durante sus cortas vidas. Su padre, don Eusebio, un hombre curtido por años de trabajo en las minas, lloraba con una desesperanza que brotaba del alma de quienes lo presenciaban. «Ellos fueron mi alegría, maestro», repetía una y otra vez. «Fueron lo único bueno que me llegó en este mundo». A medida que avanzaba la noche, Aurelio visitó cada una de las casas donde habían caído sus alumnos. Joaquín Morales, hijo del herrero, murió mientras su padre trabajaba en la forja, sin que nadie oyera más que un gemido o una llamada de auxilio. Juana Flores, la niña que había perdido a su madre el año anterior, se reencontró con ella en la muerte, dejando a su padre completamente solo en el mundo. Pedro y Rosa Hernández cayeron casi al mismo tiempo, como si una fuerza invisible hubiera decidido que no podían separarse ni morir. Con cada casa que visitaba, Aurelio sentía que una parte de su cordura se desmoronaba. No había explicación médica, ni indicios de implicación, ni evidencia de violencia. Los niños simplemente dejaron de existir, sus almas, tan ricas, arrancadas de sus cuerpos por una fuerza incomprensible. Y la única conexión entre todas estas muertes era la fotografía que había tomado esa mañana. Mientras el sol comenzaba a salir sobre las montañas de Hidalgo, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados que contrastaban marcadamente con la tragedia que había azotado al pueblo, Aurelio regresó a la escuela. Necesitaba ver esta foto, necesitaba comprender lo que había capturado con su cámara más allá de las imágenes de sus alumnos. Le temblaban las manos al abrir la puerta del edificio que ahora parecía un mausoleo, lleno de recuerdos de voces que nunca volvería a escuchar. El cuarto oscuro del sótano de la escuela parecía más estrecho y claustrofóbico que nunca. Aurelio encendió la lámpara roja que usaba para revelar y comenzó el proceso de revelar la placa fotográfica con movimientos mecánicos, como si sus manos actuaran independientemente de su mente aterrorizada. Los químicos burbujeaban y silbaban en las bandejas metálicas, llenando el estrecho espacio con vapores acres que irritaban los ojos y la garganta. Lentamente, la imagen comenzó a aparecer en el papel fotográfico. Al principio, solo había sombras vagas, contornos indefinidos que gradualmente se transformaron en las figuras familiares de sus alumnos. Pero a medida que la imagen se definía con mayor claridad, Aurelio comenzó a notar que lo llenaba de un horror indescriptible. Detrás de cada niño, como sombras superpuestas a sus figuras, había otras presencias, formas oscuras y alargadas que parecían surgir del fondo del aula, con brazos espectrales que se extendían hacia los estudiantes como si les suplicaran. Los rostros de los niños, que se habían registrado como normales al momento de la fotografía, ahora muestran expresiones de terror y súplica, como si fueran conscientes de la presencia de esas entidades sobrenaturales que los acechaban. Pero lo más aterrador de todo era que en el centro de la fotografía, donde debería haber estado el espacio vacío entre las filas de estudiantes, se alzaba una figura completamente negra, una silueta humanoide que parecía absorber la luz a su alrededor. No tenía rostro definido,
solo oscuridad absoluta donde deberían estar los rasgos faciales. Pero de alguna manera, Aurelio percibió que era algo que lo miraba directamente a través del papel fotográfico. Al pie de la fotografía, como si él hubiera sido capturado por una mano invisible, había un texto en español que decía: «Quienes capturan almas deben pagar con almas. Los niños han sido rescatados. El maestro será el siguiente». Las letras parecían gotear como sangre fresca sobre el papel, y mientras Aurelio se congelaba, sintió una fría presencia materializarse detrás de él en la habitación oscura. Se giró lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que no podía salir de su pecho, y se encontró cara a cara con la misma figura oscura que había aparecido en la fotografía. Era más alto que cualquier ser humano, con los brazos extendidos como las ramas de un árbol muerto, y su figura emanaba un frío que parecía congelar el aire. No tenía boca visible, pero Aurelio podía oír su voz resonando directamente en su mente, como el eco de una conversación en el fondo de un pozo. «Conductor de niños», susurró la voz sin labios. «Has abierto una puerta que debería permanecer cerrada. Has capturado algo más que luz en tu caja de sombras. Has robado fragmentos de almas y ahora debes ser desviado a donde perteneces». Aurelio quiso hablar, quiso gritar, pero su voz se detuvo y se congeló en su garganta. Solo pudo observar con horror cómo la entidad se acercaba, y su mundo se transformó en una oscuridad más profunda que la noche. Los habitantes de San Miguel de Allende encontraron el cuerpo del maestro Aurelio Mendoza 3 días después, cuando doña Remedios, preocupada por su ausencia, organizó una búsqueda. Lo encontraron en el cuarto oscuro de la escuela, sentado frente a la bandeja de revelado, con los ojos abiertos pero sin vida, y una expresión de terror tan intensa que varios hombres que lo encontraron lo bendijeron y murmuraron oraciones pidiendo protección. La foto había desaparecido. No había rastro de la placa ni del papel revelado, como si nunca hubieran existido. Sin embargo, en las paredes de la habitación oscura, profundamente grabadas en la piedra como si hubieran sido quemadas por el fuego, había extrañas marcas que parecían formar palabras en un idioma que nadie en el pueblo podía reconocer. Don Evaristo, el antiguo guardián de la memoria del pueblo, fue llamado para examinar las marcas. Tras estudiarlas durante horas, con la ayuda de una lupa que había pertenecido a su abuelo, logró descifrar parcialmente su significado. Basándose en su conocimiento de antiguas lenguas y dialectos indígenas que se habían perdido con el tiempo, las marcas hacían referencia a un recolector de almas que había sido invocado accidentalmente mediante el arte de capturar imágenes. En la antigüedad, explicó don Evaristo a los habitantes reunidos en la plaza del pueblo, nuestros antepasados sabían que ciertas prácticas podían abrir puertas entre nuestro mundo y otros lugares habitados por entidades que no comprenden la diferencia entre la vida y la muerte. La fotografía, al captar la luz que reflejan las personas, también puede capturar fragmentos de sus esencias espirituales. Y hay seres en la oscuridad que se alimentan de estas esencias. La escuela fue cerrada indefinidamente. Nadie en el pueblo se atrevió a acercarse al edificio, especialmente después de varios reportes de haber visto luces extrañas moviéndose a través de las ventanas en noches sin luna y de haber escuchado voces de niños cantando canciones escolares dentro del edificio vacío. Las autoridades enviadas desde la capital para investigar las muertes nunca lograron encontrar una explicación satisfactoria de los hechos y finalmente archivaron el caso bajo la categoría de causas desconocidas. Con el paso de los años, el pasto alrededor de la escuela rural Benito Juárez creció casi por completo. Los piruls extendían sus ramas como brazos protectores sobre el edificio abandonado, como si la naturaleza misma intentara ocultar el lugar donde ocurrió la tragedia. Pero los habitantes más antiguos del pueblo nunca lo olvidaron,
y transmitieron la historia a sus hijos y nietos como advertencia sobre los peligros de interferir con fuerzas que escapan a la comprensión humana. Décadas después, cuando historiadores y antropólogos llegaron al pueblo para investigar las leyendas locales, descubrieron que la historia del maestro Aurelio y sus 9 alumnos no era un hecho aislado. En los archivos de la región se encontraron referencias a otros sucesos similares ocurridos en diferentes momentos, relacionados con la fotografía y las muertes inexplicadas de grupos de personas que fueron fotografiadas poco antes de su caída. Rodríguez, especialista en folclore mexicano, llegó a San Miguel de Allende en 1975 con la intención de documentar científicamente los acontecimientos de 1908, aquellos días terribles. «Doctor», dijo doña Remedios durante una de sus conversaciones nocturnas, «hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar porque no fueron diseñadas para ser comprendidas por la mente humana. Lo que les ocurrió al maestro Aurelio y a estos niños fue el resultado de un despertar que debía permanecer latente para siempre. Sus palabras, pronunciadas con la autoridad de quien había presenciado los hechos directamente, resonaron en la mente del investigador como una advertencia que no podía ignorar. Rodríguez logró obtener permiso para explorar la escuela abandonada, a pesar de la resistencia de las autoridades locales y las súplicas de los habitantes del pueblo. Equipado con cámaras modernas, grabadoras de audio e instrumentos científicos de meditación, descendió al cuarto oscuro donde murió el maestro Aurelio hace casi 70 años. Quien descubrió todo esto puso en entredicho toda su formación académica y sus creencias racionales. Las marcas en las paredes no solo permanecían visibles, sino que parecían haberse profundizado con el tiempo, como si una fuerza invisible las siguiera agarrando año tras año. Aún más inquietante, al examinar las marcas bajo luz ultravioleta, descubrió que brillaban con una fosforescencia verde que no correspondía a ningún material conocido. Pero era más desconcertante que las grabaciones de sus instrumentos de meditación. En la habitación oscura, la temperatura era consistentemente más baja que en el resto del edificio, independientemente de la época del año o las condiciones climáticas exteriores. Sus grabadoras de audio captaban sonidos inaudibles para el oído humano, susurros a frecuencias ultrabajas que parecían formar palabras en idiomas desconocidos y ocasionalmente lo que parecían voces de niños pidiendo ayuda a gran distancia. Las fotografías que el doctor Tomás Rodríguez tomó en el cuarto oscuro revelan anomalías inexplicables. Varias imágenes muestran figuras translúcidas que no habrían sido visibles a simple vista, sombras que se movían independientemente de los objetos supuestamente proyectados, y, en una fotografía particularmente inquietante, el reflejo de rostros de niños en superficies que no deberían haber reflejado nada. El sueño de Rodríguez se interrumpió abruptamente cuando, durante su quinta noche en la habitación oscura, experimentó lo que describió en sus notas como un encuentro directo con la entidad responsable de los sucesos de 1908. Según su relato, la temperatura en la habitación descendió bruscamente a niveles que deberían haber sido letales, y la misma presencia oscura que se había descrito en los relatos históricos se materializó. No era simplemente ausencia de luz, escribió en sus notas finales, sino una presencia activa de oscuridad, algo que absorbía no solo la luz visible, sino también el calor, el sonido y aparentemente la energía vital misma. Podía sentir cómo tiraba de algo esencial para mi ser, como si intentara succionarme el alma a través de los ojos. Rodríguez escapó de la habitación oscura, pero abandonó inmediatamente su investigación y nunca regresó al pueblo. Sus notas y fotografías se archivaron en la Universidad Nacional,
donde permanecieron clasificadas durante décadas. Solo unos pocos investigadores especializados en fenómenos paranormales tuvieron acceso a este material, y varios de ellos reportaron experiencias recurrentes y sensaciones de ser observados tras revisar la documentación del caso. En 1995, un equipo de televisión viajó a San Miguel de Allende para filmar un documental sobre leyendas mexicanas. A pesar de las advertencias de los lugareños, el equipo insistió en filmar dentro de la escuela abandonada, que había sido optimizada para capturar evidencia de actividad paranormal que proporcionaría material sensacional para su programa. El equipo estaba formado por 5 personas: el director, el camarógrafo, el ingeniero de sonido, el presentador y un investigador paranormal contratado como consultor. Instalaron equipos de filmación de alta tecnología en todo el edificio, incluyendo cámaras de visión nocturna y micrófonos ultrasensibles. Su intención era pasar una noche entera en la escuela, documentando cualquier fenómeno extraño que pudiera ocurrir. Las primeras horas de rodaje transcurrieron sin incidentes destacables. Capturaron algunas anomalías menores, fluctuaciones de temperatura, interferencias electromagnéticas en sus equipos y sonidos ocasionales que podrían haber sido interpretados como pasos o susurros. Sin embargo, al descender a la habitación oscura que rodeaba a los medios, comenzó a experimentar fenómenos que superaron todas sus expectativas. Sus cámaras registraron la materialización gradual de figuras translúcidas en la habitación oscura, formas que parecían ser los espíritus de los niños caídos en 1908. El ingeniero de sonido grabó voces infantiles susurrando nombres: Miguel, Carmen, María Elena, Joaquín, todos los nombres de los estudiantes fallecidos casi un siglo atrás. La situación se volvió crítica cuando sus equipos comenzaron a registrar la presencia de la entidad sombría descrita en relatos históricos. Las cámaras de visión nocturna revelaron una forma que absorbía luz infrarroja, creando un vacío visual que se movía con propósito e inteligencia. Los micrófonos captaron sonidos que no correspondían a ninguna fuente natural. Rugidos profundos que parecían provenir del centro de la tierra, y una voz que hablaba en un idioma que parecía una mezcla de lenguas indígenas prehispánicas y dialectos desconocidos. El consultor paranormal, un hombre con años de experiencia investigando fenómenos sobrenaturales, le ordenó que abandonara el lugar de inmediato. «Esto no es una simple manifestación residual», gritó el hombre por encima del sonido ensordecedor que llenaba la habitación oscura. «Es una entidad activa y malévola que intenta usar nuestro equipo de captura de la misma manera que usó la cámara del maestro Aurelio. Debemos irnos ahora antes de que sea demasiado tarde». El equipo logró evacuar la escuela, pero no hubo consecuencias. Al revisar las imágenes grabadas días después, descubrieron que las últimas horas mostraban algo que los aterrorizó. En las imágenes finales, captadas mientras estaban en el cuarto oscuro, sus propios rostros aparecían rodeados por las mismas sombras espectrales que habían aparecido junto a los niños en la fotografía de 1908. Durante las semanas siguientes, cada miembro del equipo de televisión experimentó una serie de sucesos perturbadores. El director empezó a tener pesadillas en las que tomaba fotos de niños que morían al instante. El camarógrafo desarrolló una aversión patológica a cualquier tipo de equipo fotográfico, hasta el punto de no tolerar estar en la misma habitación que una cámara. La presentadora empezó a oír voces de niños que la llamaban de madrugada. Pero el más afectado fue el ingeniero de sonido, quien relató que oía constantemente las voces grabadas en la escuela, como si estuvieran grabadas para siempre en su memoria auditiva. «No puedo escapar de ellas», escribió en una carta enviada a un amigo unas semanas después de la filmación.
Los chicos me hablan constantemente, diciéndome que la criatura oscura los siguió hasta nuestro mundo y que ahora buscan nuevas víctimas para reemplazar las almas que consumieron. Las imágenes filmadas por el equipo de televisión nunca se transmitieron. Las cintas fueron confiscadas por autoridades que nunca han sido identificadas públicamente, y el proyecto documental se canceló abruptamente. Los miembros del equipo se vieron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad para evitar que quienes tenían prohibido hablar públicamente sobre sus experiencias en la escuela de San Miguel de Allende. Sin embargo, copias de las imágenes filtradas circularon en círculos de investigación paranormal y se convirtieron en una de las pruebas más contundentes jamás registradas de auténtica actividad sobrenatural. Los expertos que analizaron estas grabaciones indicaron que los fenómenos capturados exhibían características imposibles de falsificar con la tecnología disponible en 1995 y que las manifestaciones grabadas coincidían perfectamente con los relatos históricos de los sucesos de 1908. Hoy la escuela rural Benito Juárez permanece abandonada y en ruinas. El gobierno municipal ha instalado cercas y señales de advertencia alrededor del perímetro, oficialmente debido a la inestabilidad estructural del edificio, pero los lugareños saben que las verdaderas razones son mucho más siniestras. Ocasionalmente, turistas aventureros o investigadores paranormales intentan acceder al sitio, pero la ciudad es disuadida por las autoridades locales o los propios habitantes, quienes mantienen vivo el recuerdo de lo ocurrido hace más de un siglo. Don Evaristo falleció en 1982 a la edad de 96 años, no sin antes transmitir todo su conocimiento sobre el caso a su nieto Aurelio Hernández, quien irónicamente llevaba el mismo nombre que el maestro fallecido. Aurelio Jr. se convirtió en el nuevo guardián de la memoria popular, dedicando su vida a la producción documental y a la preservación de los relatos de los sucesos sobrenaturales que marcaron la historia de San Miguel de Allende. La gente de la ciudad piensa que somos supersticiosos, dijo Aurelio Hernández durante una entrevista en 2020. Pero sabemos que hay fuerzas en este mundo que escapan a la explicación de la ciencia moderna. La fotografía de 1908 no fue simplemente una trágica coincidencia. Fue algo que nuestros antepasados supieron mantener latente, pero el mundo moderno despertó sin percatarse de las consecuencias. Según Aurelio Hernández, los sucesos de 1908 no fueron un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de fenómenos sobrenaturales que afectaron la región durante siglos. Se recopilaron testimonios de residentes de larga data que recordaban historias transmitidas de sus abuelos sobre encuentros similares con entidades oscuras que se aprovechan de las almas humanas, especialmente de las de niños inocentes. En la tradición oral de nuestro pueblo, explica, se habla de un lugar llamado el Reino de las Sombras Eternas, donde residen las almas robadas del mundo de los vivos. Los chamanes y curanderos tradicionales conocen rituales para protegerse de estas entidades, pero con el legado de la educación moderna y el abandono de las tradiciones ancestrales, este conocimiento se ha perdido. El maestro Aurelio era un hombre bueno con nobles intenciones, pero desconocía por completo los peligros espirituales que rodeaban su nueva tecnología. Los registros históricos recopilados por Aurelio Hernández incluyen referencias a sucesos similares ocurridos en otros pueblos de la región durante diferentes periodos. En 1854, un daguerrotipista ambulante visitó el pueblo vecino de San José de Gracia y tomó retratos familiares, lo que provocó la misteriosa muerte de 3 familias enteras en tan solo una semana. En 1923,
un fotógrafo profesional de la capital, viajó a Pachuca para documentar las celebraciones del Día de Muertos, y todos los participantes en sus fotografías fallecieron antes de que terminara noviembre. El patrón es siempre el mismo, observa Aurelio Hernández. La tecnología fotográfica actúa como un conducto que permite a estas entidades parásitas acceder a nuestro mundo y alimentarse de la energía vital humana. Y una vez que han puesto a prueba las almas humanas, especialmente las jóvenes e inocentes, han desarrollado un impulso insaciable que las impulsa a buscar más víctimas. En 2018, el gobierno del estado de Hidalgo propuso demoler los restos de la escuela abandonada como parte de un proyecto de renovación urbana. Sin embargo, la propuesta fue rechazada unánimemente por el ayuntamiento y los habitantes del pueblo, no por razones sentimentales ni históricas, sino por la genuina convicción de que la destrucción del edificio podría liberar las fuerzas que habían estado reprimidas allí durante más de un siglo. Destruir la escuela sería como abrir la caja de Pandora, advirtió Aurelio Hernández. Este lugar se ha convertido en una especie de prisión espiritual donde permanecen atrapadas las entidades responsables de las muertes de 1908. Si alteramos la estructura física que las contiene, podríamos escapar y extender su influencia a otras partes del país, o incluso del mundo. Esta preocupación no es mera superstición. En 2015, un equipo de la compañía eléctrica debía instalar nuevas líneas de alta tensión cerca de la escuela abandonada. Durante las excavaciones, dañó accidentalmente parte de los edificios. Esa misma noche, 3 de los trabajadores murieron en sus casas de forma inexplicable, y el resto del equipo reportó intensas pesadillas y la constante sensación de ser perseguidos por presencias invisibles. Las obras se suspendieron de inmediato, y desde entonces ninguna empresa constructora ni de servicios públicos ha aceptado contratos relacionados con obras en las inmediaciones de la escuela. Se ha denegado a las aseguradoras la cobertura de cualquier actividad comercial o industrial en un radio de 1 kilómetro del lugar, alegando riesgos no cuantificables en sus pólizas. A pesar de los peligros documentados, el sitio sigue atrayendo a investigadores, cazadores de fantasmas y turistas interesados en lo paranormal. Sin embargo, las autoridades locales han implementado medidas estrictas para restringir el acceso. Una ordenanza municipal prohíbe estrictamente el uso de equipo fotográfico o la toma de cualquier tipo de material en un radio de 5 metros de la escuela, con multas de hasta 100,000 pesos mexicanos. No se trata solo de superstición local, explica el actual alcalde de San Miguel de Allende, Roberto Vargas. Hemos documentado más de 3 casos de personas que experimentaron efectos adversos tras tomar fotos o videos cerca de la escuela abandonada. Estos efectos van desde pesadillas persistentes y depresión hasta casos más extremos de deterioro psicológico y en al menos 5 ocasiones muertes inexplicables ocurridas en las semanas posteriores a la visita. El caso más reciente y mejor documentado ocurrió en 2019, cuando una influencer de redes sociales llamada Sofía Mendoza, sin parentesco con el maestro Aurelio, llegó al pueblo con la intención de crear contenido sobre leyendas mexicanas para su canal de YouTube. A pesar de las advertencias de las autoridades locales y los habitantes del pueblo, entró en la zona de noche y transmitió un video en vivo desde el interior de la escuela abandonada. El video, visto por más de 5,000 personas en tiempo real, mostró fenómenos perturbadores presenciados por miles de espectadores en línea. Durante los primeros minutos de la transmisión, Sofía narró la historia del maestro Aurelio y sus alumnos, recorriendo las aulas abandonadas con una cámara en mano que transmitía imágenes nítidas a pesar de la oscuridad.
Sin embargo, al descender a la habitación oscura donde murió el conductor, la calidad de la transmisión comenzó a deteriorarse. Los espectadores reportaron haber visto sombras moviéndose al margen de Sofía y escucharon voces de niños susurrando en el audio de la transmisión. La temperatura visible en la cámara térmica que llevaba Sofía descendió drásticamente y comenzaron a aparecer interferencias electromagnéticas que distorsionaban tanto el video como el audio. Los últimos minutos de la transmisión muestran a Sofía sumida en un pánico creciente, gritando por las voces que la llamaban y las sombras que se acercaban. Los espectadores pudieron ver claramente cómo la imagen de Sofía se desvanecía, como si una fuerza invisible la absorbiera. La transmisión terminó abruptamente cuando la cámara cayó al suelo, pero no antes de que los espectadores vieran una enorme sombra extendiéndose por la habitación oscura, como si quisiera engullirlo todo a su paso. Sofía fue encontrada 3 días después por un equipo de búsqueda, inconsciente en una habitación oscura con signos de hipotermia severa, a pesar de que la temperatura exterior superaba los 100 grados Celsius. Había perdido por completo la memoria de los sucesos ocurridos durante su estancia en la escuela y presentaba síntomas de un trauma psicológico grave que requirió hospitalización inmediata. Durante su recuperación en el Hospital General de Pachuca, Sofía experimentó episodios de comportamiento extraño que desconcertaron a su médico personal. Hablaba en idiomas que no podían identificar, dibujaba compulsivamente símbolos que coincidían exactamente con las marcas encontradas en las paredes del cuarto oscuro y repetía constantemente los nombres de los niños asesinados el día de su muerte en 1908. A pesar de no haber tenido acceso previo a esta información específica. Los médicos que lo atendieron informaron que sus signos vitales presentaban anomalías inexplicables. Su temperatura corporal se mantenía constantemente por debajo de lo normal. Su frecuencia cardíaca era anormalmente lenta y sus ondas cerebrales mostraban patrones que no correspondían a ninguna afección neurológica conocida. Durante las sesiones de terapia, describió momentos recurrentes en los que se veía como una niña de 1908, vestida con el uniforme escolar de la época, sentada en un aula llena de otros niños que habían fallecido hacía más de un siglo. «Me llaman hermana», le dijo su psiquiatra durante una de las sesiones. Me dijo que ahora formo parte de su familia eterna, que mi alma ha sido marcada por la misma entidad que los reclamó. Puedo sentir su presencia incluso en la desesperación, y me aseguro de que algún día volveré a este lugar para reunirme con ellos para siempre. El video de la transmisión en vivo de Sofía se viralizó en línea, acumulando millones de visualizaciones antes de ser eliminado de las redes sociales por su contenido perturbador. Sin embargo, copias del video continuaron circulando en sitios web paranormales y se convirtieron en una de las pruebas más contundentes que respaldan la autenticidad de los fenómenos sobrenaturales asociados con la Escuela de San Miguel de Allende. El análisis técnico realizado por expertos en efectos visuales confirmó que las anomalías mostradas en el video no pudieron haber sido creadas con la tecnología de edición disponible en 2019, especialmente considerando que la transmisión fue en vivo y fue presenciada por miles de espectadores en tiempo real. Los eventos capturados presentan características que desafían las leyes físicas conocidas, en particular en lo que respecta a la manipulación de la luz y la temperatura. Desde el incidente de Sofía, las autoridades locales han reforzado la seguridad en torno a la escuela abandonada, instalando cámaras de vigilancia perimetral y realizando patrullas regulares para disuadir a los visitantes curiosos y aventureros. Sin embargo,
Estas medidas han revelado actividad inexplicable en el lugar, incluso cuando no hay nadie presente. Las cámaras de seguridad han grabado luces parpadeantes en las ventanas del edificio en noches sin luna, sombras moviéndose por los pasillos a pesar de la ausencia de luz, y en varias ocasiones figuras translúcidas de niños que parecían jugar en el patio abandonado como si fueran estuvieras vivientes. Se dice que los guardias de seguridad que vigilan el edificio han sufrido pesadillas recurrentes tras presenciar estos fenómenos, y varias solicitudes se han transferido a otro lugar. El padre Miguel Ángel Salinas, actual párroco de San Miguel de Allende y sucesor del padre Miguel, quien presenció los sucesos originales de 1908, mantuvo un registro detallado de los fenómenos paranormales asociados con la escuela. Como representante de la Iglesia Católica, inicialmente se mostró escéptico ante las afirmaciones sobrenaturales, pero años de experiencia directa lo han convertido en un destacado defensor de la conservación y protección del sitio. Realizó 3 exorcismos a personas expuestas a las influencias de este lugar, reveló el padre Salinas durante una entrevista confidencial. En cada caso, los afectados muestran signos de múltiples poses, como si no estuvieran invadidos por una sola entidad, sino también por las almas atormentadas de los niños muertos, junto con la presencia maligna que los mantiene cautivos. Durante los rituales de exorcismo, las voces que emergen de las poses hablan con las mismas voces de los niños caídos, suplicando ser liberados de su prisión espiritual. Los exorcismos realizados por el padre Salinas brindaron una perspectiva inquietante sobre los orígenes naturales de la entidad que retuvo con cautela las almas de los estudiantes durante más de un siglo. Según los testimonios obtenidos durante estos rituales, la entidad se identifica como el recolector de luz robada, un ser que existe desde antes de la llegada de los europeos a América y que se alimenta específicamente de la energía vital captada a través de representaciones visuales de seres vivos. Los pueblos indígenas prehispánicos conocían a esta entidad, explica el padre Salinas. La llamaban Tezcatlipoca Menor, o el espejo que devora las almas. Sabían que ciertas prácticas rituales que implicaban la captura de imágenes podían invocar accidentalmente su presencia. Por lo tanto, realizamos ceremonias de protección específicas antes de crear pinturas o esculturas que representen a personas reales. El conocimiento ancestral sobre esta entidad se perdió gradualmente con la colonización española y la supresión de las tradiciones indígenas. Para 1908, cuando la tecnología fotográfica llegó a las comunidades rurales de México, no existía conciencia de los peligros espirituales que su uso podía representar, especialmente en lugares donde la actividad paranormal ya era alta debido a factores geológicos e históricos específicos. Investigaciones geológicas discretas en la zona revelaron que la escuela se construyó sobre una formación rocosa con altas concentraciones de cuarzo y otros minerales capaces de amplificar los fenómenos electromagnéticos. Además, el sitio se encuentra en la intersección de 2 líneas, corrientes de energía telúrica que los antiguos habitantes de la región consideraban sagradas, pero potencialmente peligrosas. La combinación de factores fue perfecta para crear una tortura paranormal, señala el antropólogo Dr. Carlos Vázquez, quien estudió el caso desde una perspectiva académica. En un lugar ampliamente expuesto a fenómenos anómalos, la presencia de una entidad ancestral que permanecía latente, la introducción de tecnología fotográfica que actuó como catalizador y la presencia de 30 almas jóvenes e inocentes que proporcionaron la energía necesaria para que la entidad se manifestara plenamente. Vázquez propuso una teoría que combinaba elementos científicos y sobrenaturales
para explicar los sucesos de 1908. Según su hipótesis, la fotografía del maestro Aurelio captaba únicamente la luz reflejada por sus alumnos, pero también registraba sus firmas bioenergéticas en la emulsión fotográfica. Esta información energética fue ampliamente utilizada por la entidad parasitaria como una especie de mapa para localizar y extraer la energía vital de los niños a distancia. Es similar al concepto de simpatía en la magia tradicional, explica el Dr. Vázquez. La idea de que una representación de algo mantiene una conexión mística con el original. En este caso, la fotografía actuó como un vínculo directo entre la entidad y las almas de los niños, permitiéndole acceder a ellos sin importar la distancia física. Esta teoría ha ganado credibilidad entre los investigadores especializados en fenómenos paranormales, especialmente después de los análisis espectroscópicos de muestras de emulsiones fotográficas, que previamente revelaron anomalías moleculares inexplicables en placas que se utilizaron para retratar personajes que luego murieron en circunstancias misteriosas. En 2021, un equipo internacional de investigadores paranormales solicitó permiso para realizar un estudio científico exhaustivo del sitio, utilizando tecnología avanzada de detección electromagnética y análisis de campos energéticos. La propuesta incluía el uso de equipos sin imágenes, diseñados específicamente para medir y documentar anomalías sin crear nuevas conexiones espirituales con las entidades presentes. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por el ayuntamiento tras consultar con los residentes del asentamiento y las autoridades eclesiásticas. La decisión se basó en el principio de precaución. Cualquier tipo de investigación científica podría alterar inadvertidamente el delicado equilibrio que ha contenido las fuerzas sobrenaturales durante más de un siglo. Algunas puertas deben permanecer cerradas, declaró Aurelio Hernández durante la reunión pública donde se debatió la propuesta. Nuestros antepasados comprenden que existe conocimiento demasiado peligroso para explorar y fuerzas que deben respetarse desde la distancia. Lo ocurrido en 1908 fue una advertencia sobre los peligros de la curiosidad descontrolada. Esta decisión ha generado controversia en la comunidad científica internacional, ya que algunos investigadores argumentan que un estudio científico riguroso del sitio podría aportar información valiosa sobre fenómenos que la ciencia moderna ya ha dilucidado. Sin embargo, quienes defienden la conservación del sitio señalan que los posibles riesgos superan con creces cualquier beneficio científico que pudiera derivarse. El debate se intensificó cuando varias universidades estatales y europeas ofrecieron una importante compensación financiera al municipio y un cambio en el acceso al centro de investigación. Las ofertas incluían montos que podrían haber financiado proyectos de desarrollo comunitario durante décadas, pero fueron rechazadas unánimemente por la población local. El dinero no puede comprar la seguridad de nuestras almas, declaró la alcaldesa, la profesora Guadalupe Morales. Hemos visto lo que sucede cuando este lugar es perturbado. No estamos compitiendo por la vida de nuestros hijos ni por nada del mundo a cambio de dinero ni conocimiento científico. La postura del pueblo fue apoyada por organizaciones internacionales de derechos indígenas, que reconocen la decisión como un ejemplo de soberanía cultural y respeto a las tradiciones ancestrales de protección espiritual. Varios líderes espirituales de comunidades indígenas mexicanas visitaron San Miguel de Allende para ofrecer su apoyo y compartir conocimientos tradicionales sobre la gestión de sitios con actividad paranormal peligrosa. Doña Elena Xolotl,
Curandera tradicional nahua de 93 años, realizó una ceremonia de protección en los alrededores de la escuela en 2022. Durante el ritual, presenciado por representantes del gobierno municipal y líderes comunitarios, confirmó la presencia de lo que describió como una sombra hambrienta que devora la luz de las almas, y afirmó que las medidas de contención actuales eran adecuadas, pero requerían un refuerzo espiritual periódico. Los ancestros me dicen que esta sombra ha dormido en estas montañas desde la época de las primeras lluvias, declaró doña Elena después de la ceremonia. La caja de imágenes del maestro de los niños la despertó y se alimentó de las jóvenes vidas. Ahora está contenta, pero vigilante, esperando otra oportunidad para alimentarse. Debemos mantener las protecciones fuertes para que no se desespere por completo. La ceremonia incluyó la colocación de amuletos protectores de oro entrelazados con obsidiana y jade en puntos específicos del perímetro de la escuela, siguiendo patrones geométricos que correspondían a tradiciones de protección espiritual que se remontan a la época precolombina. Estos amuletos se inspeccionan y renuevan cada año durante el equinoccio de primavera, en una ceremonia que combina las tradiciones católicas e indígenas. Desde la implementación de estas protecciones adicionales, los reportes de actividad paranormal en la zona han disminuido significativamente. Sin embargo, los habitantes del pueblo mantienen una vigilancia constante, especialmente durante fechas importantes como el 15 de diciembre, aniversario de la fatídica fotografía, y el Día de Muertos, cuando la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se vuelve más permeable. En estos momentos, es común ver luces tenues moviéndose alrededor de la escuela abandonada, pero ahora aparecen como puntos de luz dorada en lugar de las sombras amenazantes reportadas anteriormente. Los lugareños interpretan estas manifestaciones como las almas de los niños muertos, finalmente en paz, pero aún unidos por la tragedia que compartieron. Ya no parecen atormentados, observa Aurelio Hernández durante sus rondas nocturnas de vigilancia. Es como si hubieras encontrado una manera de coexistir con la entidad que te mantiene cautivo, o como si las ceremonias de protección hubieran creado un espacio seguro donde puedes descansar sin ser molestado. Esta interpretación fue respaldada por los testimonios de los descendientes de las víctimas originales, quienes informaron que las pesadillas y manifestaciones paranormales que habían atormentado a sus familias durante generaciones habían cesado gradualmente desde la implementación de las protecciones tradicionales. Varios habitantes relataron sueños apacibles en los que sus antepasados de la infancia aparecían jugando alegremente en un aula iluminada por una luz dorada, finalmente liberados del sufrimiento en el que habían estado atrapados durante más de un siglo. El caso de la escuela rural Benito Juárez se ha convertido en un ejemplo estudiado internacionalmente de la importancia de respetar las tradiciones culturales en el manejo de los fenómenos paranormales y de los peligros potenciales de introducir nuevas tecnologías sin comprender plenamente sus implicaciones espirituales en contextos culturalmente sensibles. Universidades de México y otros países latinoamericanos han incorporado este estudio de caso en sus programas de antropología cultural, utilizándolo como ejemplo de cómo las comunidades tradicionales pueden mantener un conocimiento valioso sobre aspectos de la realidad que la ciencia occidental aún no comprende plenamente. Sin embargo, el caso también sirve como un recordatorio perdurable de los límites de la curiosidad humana y la importancia de respetar fuerzas que escapan a nuestro entendimiento. La fotografía del maestro Aurelio, que pretendía ser simplemente un alegre recuerdo de un año escolar exitoso, se convirtió en una puerta de entrada a dimensiones de la experiencia humana que probablemente deberían permanecer inexploradas. En las noches tranquilas de San Miguel de Allende,
Cuando el viento de la montaña susurra entre los piruls que crecían alrededor de la escuela abandonada, los habitantes más antiguos aún pueden oír ecos lejanos de voces infantiles cantando las canciones que el maestro Aurelio les enseñó, compuso hace más de un siglo. Ya no son voces de sufrimiento ni llamadas de auxilio, suaves campanas que parecen flotar en el aire nocturno como recuerdos cristalizados de una inocencia que trasciende incluso la muerte. La historia del maestro que tomó una fotografía y la perdió ante todos sus alumnos, ese mismo día se ha convertido en parte del folclore perdurable de la región, transmitida de generación en generación como una sabiduría sobre el respeto que debemos mantener por los misterios que nos rodean. Es una historia que nos recuerda que el progreso tecnológico debe ir acompañado de sabiduría espiritual, y que algunas tradiciones ancestrales existen no para limitar nuestro crecimiento, sino para protegernos de fuerzas que escapan a nuestra comprensión. En los registros oficiales del municipio de San Miguel de Allende, el 15 de diciembre de 1908, aparece simplemente como el día de la gran tragedia, sin una explicación detallada de las causas de las 12 muertes simultáneas. Pero en la memoria colectiva del pueblo, esta fecha representa algo mucho más profundo, un recuerdo permanente de que hay aspectos de la realidad que deben abordarse con reverencia, humildad y el conocimiento ancestral que nuestros antepasados nos legaron para protegernos de nosotros mismos. La escuela permanece en pie, no como un monumento al progreso educativo que pretendía representar, sino como un guardián silencioso de secretos que el mundo moderno aún no está listo para comprender plenamente. Y en las montañas de Hidalgo, donde el pasado y el presente coexisten en un delicado equilibrio, los habitantes siguen vigilando para garantizar que las lecciones aprendidas en 1908 nunca se olviden y que los errores de aquella fatídica época no se repitan. En San Miguel de Allende, las fotografías se toman ahora con precaución y respeto, siempre precedidas de breves oraciones de protección y nunca en grupos grandes ni en ocasiones especiales. Los habitantes han aprendido a vivir en armonía con los misterios que los rodean, reconociendo que la coexistencia significativa con lo desconocido requiere sabiduría, respeto y la humildad para aceptar que hay aspectos del universo destinados a permanecer fuera del alcance de la comprensión humana. Y así, en las montañas de Hidalgo, donde las tradiciones ancestrales se mezclan con la vida moderna, la historia del maestro Aurelio y sus alumnos de 18 sigue sirviendo como un faro de advertencia y sabiduría, registrando que el verdadero progreso no consiste en dominar todas las fuerzas del universo, sino en aprender a coexistir respetuosamente con los misterios eternos que dan forma a nuestra existencia.